Hay historias que no terminan con una derrota. Terminan en silencio. Silencio incómodo, pesado, incómodo porque nadie quiere hablar de esto. Porque cuando un país entero deposita su esperanza en un niño y ese niño no se convierte en lo que todos soñaban, algo se rompe. Y esta historia no es solo sobre fútbol, es sobre presión, identidad y una caída que nadie vio venir. Giovanni Dos Santos, un nombre que en algún momento sonaba a futuro, sonaba a salvación, sonaba a grandeza, pero hoy ese nombre apenas se susurra, y eso es lo más doloroso. Como alguien que lo tenía todo, terminó desapareciendo sin hacer ruido. Todo comienza lejos del ruido, lejos de los estadios gigantes, en un lugar donde los sueños todavía no pesan, en una familia donde el fútbol no era una opción, era destino. Su padre, Cicinho, un talento brasileño que entendía perfectamente lo que significaba el balón, no como juego, como camino, como escape, como vida. Y desde muy pequeño, Giovanni ya tenía algo distinto. No era normal. No jugaba como los demás niños. Había algo en su forma de moverse, algo en cómo tocaba el balón, que hacía que todos se quedaran viendo un segundo más. Ese segundo que separa a un niño común de una promesa. Y ahí empezó todo. Pero el talento es solo el comienzo, porque cuando alguien brilla demasiado pronto, también empieza a llamar la atención equivocada. Visores, promotores, equipos, expectativas. Muchas expectativas. Demasiadas. Y entonces llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. El salto, el viaje, el sueño europeo. El lugar donde los niños se convierten en leyendas o desaparecen. FC Barcelona, La Masía, un lugar casi mítico, un laboratorio de genios, donde el talento no es suficiente, tienes que ser especial. Y Giovanni lo era, desde el primer día. Entrenar ahí no es fácil, no es fútbol de calle, no es improvisación, es precisión, es disciplina, es presión constante. Cada entrenamiento es una prueba, cada partido, una evaluación, cada error, una advertencia. Y sin embargo, Giovanni destacaba, brillaba, sonreía, jugaba con esa ligereza que no se enseña, como si no sintiera el peso, como si no existiera el miedo. Y eso enamoró a todos, compañeros, entrenadores, afición. Todos empezaron a decir lo mismo. Este chico es diferente. Pero hay algo que nadie te dice cuando empiezas a subir. El problema no es llegar, es sostenerte, y más cuando todavía eres un niño. Mientras otros aprendían a competir, Giovanni ya estaba siendo comparado. Comparado con los grandes. Comparado con lo que todavía no era. Y ahí, sin que nadie lo notara, empezó la presión. Porque ya no era solo Giovanni, era el futuro de México. El próximo crack. El que sí lo va a lograr. Y cuando te conviertes en eso, dejas de ser persona, te conviertes en símbolo. Y los símbolos no pueden fallar. Pero lo que estaba por pasar, lo cambiaría todo. Porque hay momentos que parecen pequeños, pero definen destinos. Y uno de esos momentos estaba por llegar. El debut. Ese instante donde todo deja de ser promesa y se convierte en realidad. El estadio lleno, luces, cámaras, expectativa y un niño con el mundo encima. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a hacer. Toca el balón, un control limpio, levanta la cabeza, se mueve, se escapa, como si el tiempo fuera más lento para él, como si el juego fuera suyo. Y en ese instante, todo encaja, todo. Ese momento donde todos creen que están viendo el nacimiento de una estrella, y no cualquier estrella, una de las grandes.
Y entonces llega el gol, el grito, la euforia, el inicio del mito. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque el éxito temprano es una trampa. Te hace creer que ya llegaste, te hace sentir invencible, te rodea de ruido, de elogios, de promesas, de expectativas imposibles. Y Giovanni apenas estaba empezando a vivir eso. Lo que nadie veía es que mientras su carrera subía, algo dentro de él empezaba a cambiar. Muy sutil, muy lento, casi invisible. Porque crecer en un entorno así no solo te forma como jugador, te rompe o te transforma como persona. Y Giovanni estaba entrando en una etapa peligrosa, la etapa donde todo parece perfecto, pero no lo es. Amigos nuevos, ambiente distinto, dinero, fama, libertad, demasiada libertad, para alguien que todavía no terminaba de entender quién era. Y aquí aparece la primera grieta, pequeña, casi imperceptible, pero real. Porque cuando nadie te pone límites, empiezas a creer que no los necesitas. Y eso es el principio de muchas caídas. Pero lo más fuerte todavía no había pasado, porque el verdadero golpe no viene cuando estás abajo, viene cuando estás arriba y empiezas a perder el control. Y Giovanni estaba a punto de entrar en ese punto sin retorno, porque el talento te abre puertas, pero la mente decide si te quedas dentro. Y la suya empezaba a jugar en su contra. ¿En qué momento dejó de ser el niño prodigio y empezó a convertirse en una promesa que no avanzaba? Esa pregunta es donde comienza realmente esta historia. Y lo que viene no es lo que la gente cree, porque la caída de Giovanni dos Santos no fue de un día para otro. Fue lenta, silenciosa, invisible, y por eso nadie la detuvo. Pero en la siguiente parte vas a entender el primer gran error, el que cambió todo. El momento exacto donde el camino empezó a torcerse. ¿Y por qué? Nadie pudo evitarlo. Porque a veces, el problema no es el talento, es todo lo que viene con él. Y Giovanni estaba a punto de descubrirlo de la peor forma posible. El problema no fue cuando empezó a brillar, fue cuando creyó que la luz nunca se iba a apagar. La noche anterior, nadie vio nada extraño. Entrenamiento normal, risas, ese talento que seguía apareciendo en cada toque. Pero por dentro, algo ya no estaba igual. No era visible, no era evidente, pero estaba ahí. Una desconexión. Porque hay un momento en la vida de todo talento, donde deja de perseguir el sueño y empieza a vivir dentro de él. Y eso es peligroso. Giovanni ya no era el niño que quería llegar. Ahora era el niño que ya había llegado. Y cuando eso pasa, la urgencia desaparece, el hambre se diluye. Pero el fútbol no perdona eso, nunca. En FC Barcelona no basta con talento, no basta con destellos, no basta con momentos. Ahí, o evolucionas, o desapareces. Y mientras otros crecían en silencio, trabajaban más, se obsesionaban con mejorar. Giovanni empezaba a confiar demasiado en lo que ya tenía. Y ese fue el primer error. No el más grande, pero sí el primero. Porque el talento sin disciplina es una bomba de tiempo. Y la suya acababa de activarse. Los entrenadores empezaron a notarlo. Pequeños detalles, llegadas tarde, desconexiones en entrenamientos, momentos donde parecía no estar completamente ahí. Nada grave, nada escandaloso, pero suficiente para encender alarmas. Y en un club como ese, las alarmas no suenan fuerte, simplemente te reemplazan, porque mientras tú dudas,
Hay otro esperando tu lugar. Siempre. Y ahí apareció el siguiente golpe, silencioso, pero devastador. Las oportunidades empezaron a reducirse. Menos minutos, menos confianza, menos protagonismo. Y lo peor, menos paciencia. Porque el fútbol de élite no espera a nadie. Lo que antes eran elogios, empezaron a convertirse en preguntas. ¿Le falta compromiso? ¿Está distraído? ¿Es solo talento? ¿O algo más? Y esas preguntas empiezan a pesar. Porque cuando el entorno cambia, la mente también. Y Giovanni no estaba preparado para eso. Porque nadie le enseñó a caer, solo a subir. Y cuando empezó a sentir que algo no iba bien, no reaccionó con disciplina. Reaccionó con escape. Salidas, noches, distracciones, pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que van construyendo una versión distinta de ti. Una versión que ya no está enfocada. Y aquí la grieta se convierte en fractura. Porque el problema no era solo lo que hacía fuera del campo, era lo que dejaba de hacer dentro. Menos intensidad, menos sacrificio, menos evolución. Y en ese nivel, eso es todo. Entonces llegó lo inevitable, la conversación, la decisión, el momento que nadie quiere escuchar. No encaja, no evoluciona, no es suficiente. Y así, sin escándalo, sin drama, sin despedidas épicas, se empezó a cerrar la puerta. La puerta del lugar donde se construyen leyendas. Y Giovanni tuvo que salir. Pero lo más duro no fue irse, fue no entender por qué. Porque en su mente, él seguía siendo ese talento, ese niño diferente, ese jugador especial. Y lo era, pero eso ya no bastaba. Entonces vino el siguiente capítulo, el que muchos ven como oportunidad, pero que en realidad es una prueba. Tottenham Hotspur, Inglaterra, otra liga, otro ritmo, otro mundo, una nueva oportunidad, pero también un nuevo examen. Aquí no hay tiempo para adaptarse lentamente. Aquí no hay paciencia. Aquí no hay romanticismo. Aquí corres o te pasan por encima. Y Giovanni llegó, con talento, con nombre, con expectativas, pero también con una inercia peligrosa. Porque cuando no corriges en el momento correcto, los problemas viajan contigo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al inicio, todo parecía bien. Destellos, jugadas. Ese estilo que hacía que la gente dijera, tiene algo. Pero otra vez, solo momentos. Y en el fútbol profesional, los momentos no construyen carreras. La consistencia sí. Y esa empezaba a faltar. Entrenadores que dudan, compañeros que avanzan, minutos que desaparecen. La historia se repetía. Y ahí es donde todo se vuelve más oscuro. Porque ya no era una etapa, ya no era adaptación, ya no era mala suerte. Era un patrón. Y los patrones son difíciles de romper, especialmente cuando no los ves. Giovanni seguía creyendo que en cualquier momento todo iba a explotar, que iba a regresar, que iba a demostrar. Pero ese momento nunca llegaba. Y mientras tanto, el mundo empezaba a avanzar sin él. Nuevas estrellas, nuevos nombres, nuevas historias. Y él empezaba a quedarse atrás. Y no hay nada más peligroso que sentir que te estás quedando atrás, cuando sabes que tenías todo para estar adelante. Ahí es donde entra la frustración, la duda, la ansiedad y muchas veces la negación, porque aceptar que algo no está funcionando es más difícil que seguir fingiendo que sí. Y Giovanni empezaba a caer en eso. Cambios de equipo, intentos de reinicio,
nuevas oportunidades. Pero el problema ya no era el entorno, era interno. Y cuando el problema está dentro, no importa a dónde vayas, te sigue. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Pero lo que viene ahora es el punto donde todo deja de ser promesa y empieza a doler de verdad. Porque hay una diferencia enorme entre todavía puede lograrlo y tal vez nunca lo logre. Y Giovanni estaba cruzando esa línea. Sin darse cuenta, en la siguiente parte, vas a ver el momento donde México dejó de ver a una promesa y empezó a cuestionarlo todo. El peso de una nación, la presión de un mundial y el instante exacto donde la historia pudo cambiar, pero no lo hizo. Porque a veces no es una caída, es una oportunidad perdida, y esas duelen más. El problema no era que México creyera en él, el problema era que México lo necesitaba. Y cuando un país te necesita, ya no eres un jugador, eres una esperanza, un símbolo, una solución. Y eso pesa más que cualquier defensa. Giovanni regresaba a la selección y todo cambiaba. La narrativa, la energía, la expectativa, porque ahí todavía era especial, todavía era distinto, todavía era el elegido. La camiseta verde le daba algo que en clubes ya no tenía: confianza, libertad, identidad. Era como si, por momentos, volviera a ser ese niño de la Masía. Pero eso también era una trampa, porque mientras el mundo dudaba, México seguía creyendo, seguía esperando, seguía proyectando en él lo que necesitaba ver. Y así llegó uno de los escenarios más peligrosos para cualquier jugador: FIFA World Cup 2010, el Mundial, el escenario donde los buenos se vuelven eternos o desaparecen para siempre. Sudáfrica, ruido, colores, bubucelas que no dejan pensar. Y en medio de todo eso, Giovanni, no como promesa, no como proyecto, como protagonista. Era su momento. El partido contra Francia, un rival histórico, un escenario perfecto, una oportunidad que no se repite. Y entonces, pasa, recibe el balón, espacio, tiempo, decisión, avanza, se mete, define, gol. El estadio explota, México explota, el mundo voltea. Y por un instante, todo encaja otra vez. Ese instante donde todos dicen: ahora sí, este es el Giovanni que esperábamos. Este es el jugador que va a cambiarlo todo. Y durante esos segundos, nadie duda, nadie cuestiona, nadie recuerda lo que venía pasando. Porque el fútbol tiene ese poder, el de borrar el pasado con un solo momento. Pero el problema es que los momentos no sostienen carreras. Y después del gol, después de la euforia, después del ruido, vuelve el silencio. Y en ese silencio vuelven las preguntas. ¿Por qué no siempre juega así? ¿Por qué no mantiene este nivel? ¿Qué le falta? Y esas preguntas ya no se podían ignorar, porque una cosa es brillar en un partido, otra, muy distinta, es sostener ese brillo durante años. Y Giovanni no lo estaba logrando. Después del Mundial, el discurso cambió. Ya no era solo ilusión, era exigencia. Ya no era va a ser, era tiene que ser. Y cuando él tiene que entra en tu vida, todo se vuelve más pesado. Porque ahora cada partido es un examen, cada error, una decepción, cada oportunidad perdida, una herida. Y México no perdona fácil. La gente empezó a dividirse, los que seguían creyendo, los que empezaban a dudar, los que ya no esperaban nada. Y Giovanni
quedó atrapado en medio, sin ser el héroe total, pero tampoco el fracaso absoluto. Una zona peligrosa, porque ahí no hay claridad, solo ruido. Mientras tanto, su carrera en clubes seguía sin despegar. Cambios, intentos, chispazos, pero nada sólido, nada constante, nada definitivo. Y entonces, la presión empezó a transformarse. Ya no era ilusión, era frustración, porque el talento estaba ahí. Eso nadie lo negaba. Lo que no estaba era la continuidad. Y esa es la diferencia entre una estrella y una historia inconclusa. Pero lo más duro no venía de afuera, venía de adentro. Porque hay un momento donde empiezas a escucharte a ti mismo. Y esa voz puede ser tu peor enemigo. ¿Y si no soy lo que dicen? ¿Y si ya pasó mi momento? ¿Y si nunca lo logro? Pensamientos silenciosos, peligrosos, persistentes. Y cuando entran, es difícil sacarlos. Giovanni seguía jugando, seguía intentando, seguía apareciendo. Pero algo ya no estaba igual. Esa chispa constante empezaba a aparecer solo en momentos. Y eso es el principio del desgaste. Porque el talento no desaparece, pero la confianza sí. Y sin confianza, todo pesa más. El balón, las decisiones, el entorno, la crítica, todo. Y cuando todo pesa, empiezas a jugar diferente. Más dudas, menos riesgo, menos magia. Y eso, en alguien como Giovanni, se nota. Porque él no era un jugador cualquiera, era un jugador distinto. Y cuando deja de ser distinto, pierde su esencia. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un talento así. Pero lo que viene ahora es el punto donde la historia deja de ser frustración y empieza a convertirse en caída. Porque hay un momento donde las oportunidades ya no regresan igual, donde el margen se reduce, donde el tiempo se empieza a acabar. Y Giovanni estaba llegando ahí. En la siguiente parte, vas a ver cómo el talento empieza a quedarse solo y cómo las decisiones fuera del campo terminan de inclinar la balanza. Fiestas, lesiones, críticas y el inicio de una narrativa que ya no iba a cambiar. Porque a veces, no es que el mundo deje de creer en ti, es que tú dejaste de sostener lo que eras. Y eso es mucho más difícil de aceptar. La caída no empieza cuando fallas, empieza cuando dejas de reaccionar. Y Giovanni ya no estaba reaccionando. No de verdad, no como antes. Porque hay un momento en la vida de cualquier talento donde todo te da señales, pequeñas, constantes, incómodas. Señales de que algo no va bien, de que necesitas cambiar, de que tienes que ajustar. Pero también hay otro momento, más peligroso, cuando decides ignorarlas. Y Giovanni ya estaba ahí. Después del mundial, después de los destellos, después de las oportunidades, vino algo más silencioso. La repetición, cambios de club, nuevos comienzos, misma historia. Intentos en España, intentos en Inglaterra, intentos que empezaban con ilusión y terminaban igual, sin continuidad, sin impacto real, sin evolución. Y cuando una historia se repite demasiado, deja de ser casualidad. Empieza a ser identidad. Giovanni ya no era el que va a explotar. Era el que pudo haber sido. Y esa etiqueta es pesada. Porque no te destruye de golpe, te desgasta, poco a poco. Pero lo más peligroso no era lo que pasaba en la cancha. Era lo que pasaba afuera. La noche, las distracciones, el entorno. No como escándalo masivo, no como caída explosiva,
sino como hábito. Pequeñas decisiones, repetidas muchas veces. Y eso termina definiendo carreras, porque el fútbol profesional no castiga una mala noche, castiga la falta de enfoque constante. Y Giovanni empezaba a perder ese enfoque. Entrenamientos sin intensidad total, partidos sin ese filo, momentos donde parecía desconectado, como si estuviera ahí, pero no completamente. Y en la élite, estar al 90% es lo mismo que no estar. Los entrenadores lo notaban, los compañeros lo sentían, los aficionados empezaban a cansarse, porque el talento seguía ahí. Eso era lo más frustrante. Seguía apareciendo en jugadas, en detalles, en destellos que hacían decir, ahí está. Pero luego desaparecía, y esa irregularidad es lo que mata a los grandes, porque los grandes no aparecen a veces, aparecen siempre. Y Giovanni ya no podía sostener eso. Entonces llegaron las lesiones, no como tragedia única, sino como acumulación. Molestias, parones, recuperaciones incompletas. Y cada lesión no solo afecta el cuerpo, afecta la mente. Dudas, miedo, inseguridad. Y cuando ya venías arrastrando dudas, las lesiones no ayudan, multiplican todo. Y ahí, el equilibrio se rompe, porque ya no es solo rendimiento, es confianza. Y sin confianza, todo se vuelve más difícil. El primer control, la primera decisión, el primer intento, todo se piensa más, se duda más, se siente más pesado. Y un jugador como Giovanni no estaba hecho para jugar con dudas. Él era instinto, creatividad, libertad. Pero esa libertad empezaba a desaparecer, y sin ella dejaba de ser él. Mientras tanto, afuera, la narrativa ya estaba cambiando. Los medios, la afición, el entorno, ya no hablaban del futuro, hablaban del pasado. ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas de ese gol? ¿Te acuerdas de lo que prometía? Y cuando la gente empieza a recordarte en pasado, aunque sigas jugando, algo ya cambió, porque el fútbol vive en presente. Y Giovanni empezaba a quedarse sin presente. Entonces vino otro intento, otro cambio, otro, ahora sí, Villarreal CF, un club donde podía reconstruirse, donde podía recuperar confianza, donde podía volver a ser protagonista. Y por momentos, lo fue. Destellos, goles, participación, pequeños regresos, que hacían pensar, todavía hay algo. Pero otra vez, no era suficiente, porque no se trataba de volver por momentos, se trataba de quedarse. Y eso seguía sin pasar. Y ahí es donde aparece algo más profundo, el desgaste emocional, porque no es fácil vivir así, sabiendo lo que puede ser, pero sin lograr sostenerlo. Escuchando lo que la gente dice, sintiendo lo que esperan, recordando lo que fuiste y enfrentando lo que eres ahora. Ese choque es brutal y muchos no lo superan. Algunos reaccionan, se reinventan, se obsesionan. Otros se sueltan. Y Giovanni empezaba a soltarse, no de forma evidente, no de forma dramática, sino de forma lenta, como alguien que deja de pelear, sin decirlo. Y esa es la parte más peligrosa de cualquier caída, porque no hay un momento exacto, no hay un punto claro, solo un proceso que ya no se detiene. Mientras tanto, el mundo seguía. Nuevos jugadores mexicanos aparecían, nuevas caras, nuevas historias. Y Giovanni dejaba de ser el centro, pasaba a ser uno más.
Y para alguien que fue señalado como el elegido, eso pesa mucho. Pero lo que viene ahora es el punto donde todo deja de ser proceso y se convierte en consecuencia. Porque hay decisiones que no parecen tan grandes en el momento, pero que terminan marcando el final. En la siguiente parte, vas a ver el momento donde Giovanni toma el camino que nadie esperaba y cómo eso termina de definir su historia. El salto fuera de Europa, la narrativa que se rompe y el instante donde la caída deja de ser reversible. Porque a veces, no es que no puedas volver, es que eliges un camino del que ya no quieres regresar. No todas las caídas se sienten como una derrota, algunas se sienten como alivio. Y eso es lo que las hace más peligrosas, porque cuando caer, deja de doler, dejas de luchar. Y Giovanni estaba empezando a sentir eso. Después de años de presión, de expectativas, de intentos fallidos, de comparaciones constantes, el ruido empezaba a cansarlo. No era solo físico, era mental. Ese peso invisible, de saber que todos esperan algo de ti, de saber que no estás cumpliendo, de sentir que ya no eres el que eras. Y entonces aparece una idea, silenciosa, seductora. Tal vez necesito salir de todo esto, no para rendirme, sino para respirar. Y ahí es donde la historia toma un giro que pocos entendieron en su momento. El momento donde Europa empieza a quedarse atrás, donde el sueño que parecía obligatorio deja de ser prioridad y aparece un nuevo destino, la Galaxy, Estados Unidos, otro ritmo, otra presión, otro contexto. Para muchos, un paso atrás. Para él, posiblemente, un escape. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque no fue una caída clásica. No fue un colapso. No fue un escándalo. No fue una tragedia visible. Fue una decisión, elegida. Y eso cambia todo. Porque ya no es no pudo. Es no quiso seguir en ese camino. Y esa diferencia divide opiniones. Algunos lo entendieron. Necesitaba paz. Necesitaba otro entorno. Necesitaba recuperar su esencia. Otros no lo perdonaron. Se rindió. No aguantó la presión. Tenía todo para ser grande y eligió lo fácil. Y entre esas dos narrativas, Giovanni quedó atrapado. Pero lo más importante no era lo que la gente decía, era lo que él sentía. Porque por primera vez en mucho tiempo, no había ese peso constante, no había ese juicio permanente, no había esa exigencia brutal. Y eso se siente bien, demasiado bien. Pero el problema es que la comodidad no construye leyendas. Y poco a poco, eso empezó a notarse. Sí, había momentos. Sí, había calidad. Sí, seguía siendo distinto. Pero otra vez, no era constante. No era dominante. No era decisivo de forma continua. Y en ese nivel, aunque más relajado, eso también pasa factura. Porque el fútbol siempre cobra. Entonces, la narrativa cambió otra vez. Ya no era el chico que no explotó en Europa. Era el jugador que se fue demasiado pronto, que dejó algo pendiente, que nunca terminó lo que empezó. Y eso es aún más difícil de cargar, porque no hay una respuesta clara. No hay un lo intentó todo. Queda esa sensación de historia incompleta, de libro sin último capítulo. Y eso persigue. Mientras tanto, México seguía observando, con una mezcla de nostalgia y frustración, porque sabían lo que había sido.
pero también sabían lo que pudo ser. Y esa comparación es cruel, porque el pudo ser siempre gana, siempre pesa más, siempre duele más. Giovanni seguía apareciendo con la selección. Momentos, chispazos, ese talento que nunca se fue, pero ya no era el eje, ya no era el centro, ya no era el futuro. Era una pieza más. Y para alguien que fue visto como salvador, eso cambia todo. Porque ya no juegas para cumplir un destino, juegas para sostener lo que queda. Y eso no es lo mismo. Y aquí es donde la historia entra en su fase final. Porque hay un punto donde ya no se trata de regresar, se trata de aceptar. Aceptar lo que fue, aceptar lo que no fue, aceptar lo que ya no será. Y ese proceso es silencioso, pero brutal. Porque nadie te prepara para dejar de ser quien prometía ser. Nadie. Y Giovanni estaba llegando a ese punto. Sin escándalos, sin despedidas dramáticas, solo desvaneciéndose, poco a poco, como si el ruido simplemente se apagara. Pero lo más fuerte todavía falta, porque en la última parte no vamos a hablar del jugador, vamos a hablar del hombre, de lo que queda cuando el fútbol deja de definirte, del vacío, de la identidad, de la pregunta más difícil de todas. ¿Quién eres? Cuando ya no eres lo que todos esperaban. Y esa es la parte que casi nadie ve. La más real, la más incómoda, la más humana. En la siguiente parte, vas a entender por qué la historia de Giovanni Dos Santos no es un fracaso, pero tampoco es una victoria. Es algo más complejo, más profundo, más cercano de lo que muchos quisieran aceptar. El final no llega cuando dejas de jugar, llega cuando dejas de saber quién eres. Y ahí es donde realmente empieza esta parte, porque el fútbol ya no está. El ruido se fue, los estadios quedaron atrás, las cámaras ya no apuntan igual. Y por primera vez en mucho tiempo, hay silencio, pero no ese silencio cómodo, ese silencio que incomoda, que cuestiona, que obliga a pensar. Porque ahora ya no hay partidos que jugar, solo preguntas que responder. Giovanni Dos Santos, un hombre que alguna vez fue sinónimo de futuro, ahora es memoria. Y vivir en la memoria es extraño, porque no desapareces, pero tampoco avanzas. Te quedas en un punto, suspendido, entre lo que fuiste y lo que no llegaste a ser. Y eso pesa, más de lo que cualquiera imagina. Porque cuando toda tu identidad se construye alrededor de algo, y ese algo se va, queda un vacío, un espacio difícil de llenar. ¿Quién eres cuando ya no eres la promesa? Esa pregunta no tiene respuesta rápida, y muchos nunca la encuentran, porque durante años todo giró alrededor del fútbol. Las decisiones, los hábitos, el entorno, la validación, todo. Y de pronto, nada de eso está. Ya no hay entrenamientos obligatorios, ya no hay presión mediática constante, ya no hay competencia diaria. Y lo que parecía libertad se convierte en incertidumbre, porque sin estructura, sin propósito claro, la mente empieza a vagar. Y ahí es donde empieza la verdadera batalla, no contra rivales, contra uno mismo. Y esa batalla no se ve, no sale en televisión, no genera titulares, pero es la más dura de todas, porque no hay entrenador, no hay estrategia, no hay descanso, solo tú y tus pensamientos. Giovanni no tuvo una despedida épica,
No hubo un último partido lleno de lágrimas. No hubo homenaje mundial. No hubo cierre cinematográfico. Solo una desaparición gradual. Un fade out. Y eso es lo que hace su historia diferente. Porque no terminó en gloria, pero tampoco en desastre absoluto. Terminó en algo más incómodo. En una zona gris, donde no hay respuestas claras, donde no puedes decir, fue un fracaso, pero tampoco fue una leyenda. Y esa ambigüedad es lo que más incomoda a la gente. Porque todos quieren historias simples, éxito o fracaso, héroe o villano. Pero la realidad no funciona así. Y Giovanni es prueba de eso. Porque sí, tuvo talento, muchísimo. Sí, tuvo momentos importantes. Sí, dejó huella. Pero también dejó preguntas. Muchas. Pudo haber sido más. Tomó las decisiones correctas. Le faltó disciplina. Le sobró presión. Preguntas que nunca tendrán una sola respuesta. Y tal vez ese es el punto. Porque no todas las historias están hechas para cerrarse perfectamente. Algunas existen para hacernos pensar, para incomodarnos, para reflejarnos. Porque en el fondo, la historia de Giovanni no es solo suya. Es la historia de cualquier persona que alguna vez fue vista como la promesa. La historia de quien tuvo talento, pero no encontró estabilidad. La historia de quien llegó, pero no se quedó. La historia de quien, en algún momento, se perdió a sí mismo. Y eso es más común de lo que parece. Solo que en su caso, todo fue público. Todo fue amplificado. Todo fue observado. Y aún así, nadie pudo detenerlo. Porque hay algo que el fútbol no enseña y que es más importante que cualquier técnica. Cómo sostener el éxito. Cómo manejar la presión. Cómo construir identidad, más allá del talento. Y cuando eso falta, todo lo demás eventualmente se cae. Pero aquí viene la parte más honesta de toda la historia. Giovanni no fracasó, pero tampoco cumplió lo que el mundo esperaba. Y esas dos cosas pueden coexistir, porque la vida no es una línea recta, es compleja, llena de decisiones, de contextos, de momentos. Y juzgarla desde afuera siempre será incompleto. Tal vez, para él, su historia tiene sentido. Tal vez encontró algo que el fútbol no le daba. Tal vez, la paz. Y si eso es cierto, entonces la historia cambia. Porque entonces, ya no se trata de lo que perdió, sino de lo que eligió. Y elegir también tiene un precio. El precio de las expectativas no cumplidas. El precio del ¿qué hubiera pasado si? El precio de vivir con versiones alternativas de tu vida en la cabeza. Pero también el precio de ser fiel a ti mismo. Y eso, no todos lo entienden, ni lo aceptan, ni lo respetan, pero existe. Y ahí es donde esta historia se vuelve real. No perfecta, no épica, pero real. Porque al final, no todas las leyendas caen haciendo ruido. Algunas simplemente se apagan. Y cuando eso pasa, lo único que queda es una pregunta. Una que no tiene respuesta correcta. Solo interpretación. ¿Fue Giovanni dos Santos una promesa fallida? ¿O alguien que decidió vivir su vida a su manera? La respuesta depende de quién la mire. Y tal vez ese es su verdadero legado. No un gol, no un título, sino una historia que nunca termina de resolverse. Que incomoda, que divide, que hace pensar y que, de alguna forma, sigue viva.
porque mientras alguien vuelva a preguntar qué pasó con él, Giovanni Dos Santos nunca va a desaparecer del todo. Y ahora, la pregunta ya no es sobre él, es sobre ti. ¿Qué harías tú si tuvieras todo para ser leyenda y aún así no quisieras pagar el precio? Porque ese es el verdadero dilema, y casi nadie está listo para responderlo. Conclusión. La historia de Giovanni Dos Santos no es una caída clásica, no es tragedia, no es redención. Es algo más incómodo. Una historia de talento sin estructura suficiente, de presión sin guía, de decisiones humanas, en un entorno que exige perfección. Y eso la hace poderosa, porque no habla solo de fútbol. Habla de identidad, de expectativas, de lo que pasa cuando el mundo decide quién debe ser antes de que tú lo entiendas. Y en ese conflicto, muchos se pierden. Algunos regresan, otros no. Giovanni eligió otro camino, y eso es lo que convierte su historia en una verdadera leyenda caída. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento te viste reflejado, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque aquí no solo contamos historias, las hacemos sentir. Y las que más duelen son las que no tienen final claro.